lo que vamos a mostrar ahora es básicamente estos manuales y luego continuamos con aquello que significa el proceso propiamente dicho. Ya, entonces, a ver, denme un segundito, vamos a compartir pantalla. Bien, aquí tenemos un ejemplo de manual, enseguida vamos a ver otro, pero aquí tenemos un ejemplo de manual de activos fijos, ¿no? Y como ven, este es un documento que de alguna manera estandariza estos procesos, en este caso el proceso de manejo, si quieren, de estos activos en cuanto a lo que es la adquisición, las altas, las bajas, los inventarios, ¿no? En este caso de los activos, ¿no? Vamos a ver unos 3 ejemplos y como ven, como todo manual, este tipo de documentos debe siempre reflejar ciertos puntos que tienen que ver, por ejemplo, con el objetivo del manual, ¿no? Y en este caso el objetivo del manual es, ¿no? Estandarizar, ¿no? O de alguna manera eh, regular los procesos de adquisición alta y baja de inventarios, ¿no? Y para lograr, dice, este objetivo general, de alguna manera, ¿no? Hay objetivos específicos como, por ejemplo, asegurar, ¿no? La incorporación de los bienes, en este caso, los activos fijos, ¿no? Identificarlos en cuanto a ubicación, código, etcétera, ¿no? Y también atender las necesidades de infraestructura que tenga la empresa en relación a los activos fijos, ¿no? Y obviamente, ¿no? De alguna manera cumplir ciertas normas que tienen que ver con los entes superiores, ya sea el Estado, en el caso del Estado, la máxima autoridad, la Contraloría, si es que está regulado por alguna otra institución. En el caso privado, aquella unidad responsable que tenga que ver con la unidad administrativa, ¿no? Desde el punto de vista de gerencia general, gerencia administrativa, etc. En muchos otros casos también estos manuales incorporan los principios, ¿no? En algún caso estos principios tienen que responder a la gestión, ¿no? Y entendemos por gestión entonces a ciertos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la eficiencia, ¿no? La eficacia, de alguna manera también la calidad, la economía, que básicamente nos está diciendo que no vamos a controlar los activos por controlarlos, sino que de alguna manera, ¿no? Ese control nos va a ayudar a ser, por ejemplo, más efectivos en el uso de estos propios activos fijos en la empresa, ¿no? Es decir, la eficiencia, por ejemplo, tendrá que de alguna manera obligarnos a entender qué equipo debemos reemplazar, qué equipo está obsoleto y qué equipo debemos reemplazarlo, ¿no? Y dentro de ello entonces también de alguna manera se cuidará, por ejemplo, la pérdida de estos activos y ahí seguramente estaremos también de alguna manera gestionando, si quieren, o cuidando lo que es la economía de la empresa, ¿no? Entonces, de alguna manera, en algún caso, estos manuales tienen también la declaración de estos principios que de alguna manera son las guías de acción de esta unidad que se va a denominar unidad de activos fijos, ¿no? También, de alguna manera, tendrá que declararse el alcance, es decir, hasta dónde se puede aplicar estos procedimientos que están descritos en este manual de activos fijos, ¿no? O en el manual de procesos de activos fijos, ¿no? De alguna manera, por ejemplo, en este alcance podemos definir que el pago, por ejemplo, de la adquisición de los bienes inmuebles no le corresponde a la unidad de activos fijos. Entonces ahí estamos ya hablando del alcance, ¿no? En algún caso el alcance será solamente el control, ¿no? El control de estos activos, ¿no? Por eso acá, por ejemplo, dice que el alcance es hasta la adquisición, ¿no? La adquisición, la contratación de aquello que signifique
altas, bajas, etcétera, de inventarios, ¿no? Si bien aquí habla que, si no habla de que ellos o la unidad de activos no está orientada al pago de estos activos, de alguna manera se está fijando hasta dónde alcanzan sus funciones. Ya después la parte más importante de este manual, que es básicamente la gestión, ¿no? Es decir, llevar adelante todo esto, todos estos procesos que signifiquen la gestión de la administración de activos fijos, ¿no? En cuanto a sus partes, que hemos visto ayer un poquito, la adquisición, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a lo que es la solicitud de adquisición, en cuanto a lo que es la aprobación de la adquisición o compra, ¿no? Lo que hemos hablado ayer, el comité, etcétera, etcétera, ¿no? Y también, de alguna manera, ¿no? Lo que significa el realizar o llevar adelante lo que son las cotizaciones en este caso, ¿no? Entonces, de alguna manera, este proceso, por ejemplo, de aprobación tendrá que ver con, por ejemplo, las cotizaciones, ¿no? Tendrá que ver con las cotizaciones, tendrá que ver lo que hemos visto ayer también, ¿no? Si se va a invitar de manera directa, por ejemplo, en la adquisición, ¿no? Enseguida vamos a volver a ver estos montos, etcétera, ¿no? En cuanto a lo que es la licitación, cómo deben presentarse sus cuadros comparativos, cuál debe ser la comunicación con los proveedores, básicamente lo que hemos visto ayer, ¿no? Cómo se van a evaluar a esos proveedores desde el punto de vista de calidad, etcétera. Enseguida vamos a explicar un poquito, ¿no? Y también en cuanto a lo que es, por ejemplo, ¿no? Ya la incorporación, ¿no? O si quieres, ¿no? Que el activo fijo sea registrado, incorporado en el proceso productivo. Esta incorporación tendrá que ver con la recepción, ¿no? Tendrá que ver seguramente con lo que es las altas de activos, ¿no? Tendrá que ver también con los controles administrativos, los famosos formularios que enseguida vamos a chequear, ¿no? Y también, de alguna manera, tendrá que ver con cierta recepción del material fungible, lo que habíamos hablado, ¿no? Perforadoras, por ejemplo, perforadoras, engrampadoras, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el cuadro, si quieres, de inventarios fijos, desde la depreciación, etcétera, en cuanto a lo que son los documentos, la codificación, que enseguida lo vamos a ver, ¿no? La codificación y otros, ¿no? Otros aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con aquello que significa, ¿no? El propio proceso de asignación, es decir, entregar a una persona, a un trabajador, ¿no? Que se va a ser responsable seguramente de estos activos. Y una vez que, ya sea que el activo esté dándose o se esté entregando, por ejemplo, renuncia del trabajador, etcétera, ¿no? También hablará cuál es el mantenimiento o cómo se va a hacer el mantenimiento de estos activos, alguna prohibición que tenga que ver, ¿no? En cuanto a lo que es el manejo de los activos fijos y también, ¿no? Los procedimientos de salida de bienes, o en este caso activos fijos, ¿no? También podremos hablar, por ejemplo, de cómo se van a realizar los inventarios, ¿no? También podremos hablar de lo que son las bajas, ya sea por obsolescencia, por pérdida, por deterioro, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, generalmente así está conformado un manual, en este caso, de procesos de manejo de activos fijos, ¿no? Entonces vamos a ver enseguida otro ejemplo más. Ese es quizá uno de los más completitos. Mucho tiene que ver también con el modelo de estandarización que tenga la empresa, ¿no? El modelo de estandarización que tenga la empresa, que de alguna manera tiene que ver también con ciertos, ¿cómo te puedo decir? Con ciertos requisitos que, por ejemplo, en el caso de una, en el caso, por ejemplo, de un sistema de gestión de calidad, ¿no? En el caso de un sistema de gestión de calidad, es mucho más complejo, ¿no? El sistema de gestión de calidad tiene, por ejemplo, que registrar ciertos procesos, tiene que registrar flujos de procesos, tiene que ser la interacción, por ejemplo, con
con el propio sistema ya de gestión de calidad, desde los elementos de entrada, salida, etcétera, etcétera, es mucho más complejo, ¿no? De alguna manera, entonces, este tipo de manuales, aquí vamos a compartir ahora un manual similar que tiene que ver ya con la parte estatal en este caso, ¿no? Bolivia TV en este caso, que como ven tiene casi los mismos eh, puntos, si quieren, que hemos visto en el anterior manual, que es un manual de una entidad privada, en algún caso, ¿no? En algún caso, la Universidad Salesiana, como han visto, y en este caso, Bolivia TV, ¿no? Con la particularidad de que en este manual, si quieren, del Estado, está cumpliendo el sistema de organización administrativa. Dentro de ese sistema de organización administrativa, las normas exigen de que los procesos estén estructurados en cuanto a lo que son los manuales específicos de funciones, ¿no? Si quieres, ¿no? También tendrá que ver con diseñar, ¿no? Manuales específicos para cada entidad. De ahí viene ese denominativo de manual específico, ¿no? Específico, en este caso de activos fijos, que va a ser seguramente distinto, por ejemplo, Bolivia TV a ponle la azucarera San Buenaventura, ¿no? Los activos son distintos, los procesos son distintos, las adquisiciones pueden ser distintas, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera, ¿no? De manera general, estos manuales cumplen con esto, ¿no? En algún caso, miren el objeto, el alcance, los documentos de referencia, las definiciones, los responsables, las políticas de operación, las prohibiciones y la descripción de procesos, que de alguna manera tiene una cierta diferencia principalmente en el desarrollo del manual, orientado principalmente a lo que es el sistema de organización de funciones o una técnica también administrativa que se llama organización y métodos, ¿no? Muchos administradores, por ejemplo, están más especializados en hacer manuales, por ejemplo. En este caso, entonces, ellos tienen una cierta especialidad, diremos así, en lo que se conoce como OIM, ¿no? La organización y métodos, que significa básicamente, ¿no? Diseñar todo lo que es manuales de procesos, funciones, organigramas, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de ello, este manual que vamos a ver de Bolivia TV es un poquito más, no diríamos complejo, pero más desarrollado, digamos así. ¿Por qué? Porque seguramente está ya desarrollado en base a ese principio de OIM, ¿no? Organización y métodos. Entonces, dentro de ello, vamos viendo el manual. ¿Sí? Tiene algún objeto, algún alcance, en algún caso, porque es la parte legal, tiene un documento de referencia, que es la ley SAPCO, por ejemplo, 1178, resoluciones supremas ministeriales, etcétera, que a diferencia de la parte privada, quizá esta parte legal es mucho más sencilla en la parte privada, ¿no? Después algunas abreviaciones como el CIAF, por ejemplo, el Sistema de Administración de Activos Fijos, que no es general. Hoy vamos a ver un pequeño sistema también de esto, pero básicamente es un sistema de administración de activos fijos, ¿no? Definiciones que tienen que ver, por ejemplo, con funcionario asignado, etcétera, que tiene que ver con los formularios, ¿no? Y otras definiciones, ¿no? Desde el punto de vista de responsabilidad. Quizá esto es lo más importante en la parte, ¿no? Administrativa. ¿Por qué? Porque aquí se sustentan las bases, por lo menos, de la responsabilidad administrativa que de alguna manera están alcanzados los funcionarios públicos, ¿no? De alguna manera, entonces, aquí se está fijando las responsabilidades tanto del gerente, y miren, aquí se fija con mucha más pertinencia las responsabilidades de los responsables de activo fijo, ¿no? En este caso, entonces, miren, dice formar parte de la comisión, cotejar los bienes, registrar el ingreso de bienes, registrar la incorporación, codificar y asignar la etiqueta, que enseguida vamos a ver, resguardar los activos, realizar el inventario, realizar el registro de los bienes asignados, ¿no? Remitir la documentación, en este caso, ¿no? A la Unidad Jurídica de Bolivia TV, etcétera. Está mucho más, si quieres, detallada aquí las funciones, que son las funciones generales, digamos así, de esta unidad que se denomina unidad de activos fijos, ¿no? De alguna manera, entonces,
por lo menos en este manual, está mucho más discriminada y mucho más clara las funciones que significa esta unidad de activos fijos, ¿no? Y también, de alguna manera, otras responsabilidades como el jefe financiero, el contador, etcétera, etcétera, y también las funciones del que va a recibir el activo, en este caso el funcionario asignado, la secretaria, por ejemplo, ¿no? Que de alguna manera también se le está determinando sus funciones, ¿no? Las políticas de operación que tienen que ver cómo, por ejemplo, se van a manejar estos activos. Aquí tenemos como ejemplo, dice, los activos fijos muebles de Bolivia TV únicamente podrán ser registrados y asignados por la unidad de activos fijos. El único que puede manejar, asignar, codificar es esta unidad y muchas otras políticas más que básicamente significa qué es lo que se va a hacer en cuanto al manejo de estos activos fijos, ¿no? Entonces habla un poquito de estas políticas, ¿no? Y también, mira, ya vamos hablando de lo que es la codificación, que enseguida vamos a ver con más detalle, ¿no? Ya habla, por ejemplo, de cómo tiene que asignarse el activo, qué tipos de activos tiene la empresa. Enseguida vamos a ver en un sistema también cómo se manejan estos activos, ¿no? Y de alguna manera, ¿no? El registro dice en el sistema en cuanto a todo lo que tiene que tener el código, el estado del bien, el cómo vas a dar el alta, la baja en este sistema, etcétera, las prohibiciones, etcétera, ¿no? Y finalmente la descripción de los procedimientos que de alguna manera, como te decía, ¿no? Ya por un principio administrativo que es OIM, Organización y Métodos, OIM, ¿no? Organización y Métodos, que de alguna manera estandariza estos procesos en relación a esto, ¿no? En este caso estamos viendo un procedimiento con una actividad detallada teóricamente y que su instrumento dice de determinación es un memorándum de designación. Esto lo pueden ver ustedes, lo van a ver en el Classroom para que lo entiendan mejor, ¿no? Y esta particularidad, ¿no? Que de alguna manera muestra aquí ciertos flujos de procesos, ¿no? Este, si quieres, es la mayor diferencia que tiene este manual en relación al otro, ¿no? Y como ves, aquí se están utilizando ya flujos de procesos, ¿no? Esto es mucho más administrativo, es un manual mucho más administrativo, si quieres, ¿no? Tengo aquí algunos amigos que han estudiado administración, y ellos me están entendiendo seguramente con más detalle, ¿no? Y mis amigos que han estudiado contabilidad de alguna manera pueden también especializarse en esta parte del diseño de estos flujos de procesos. ¿Para qué? Para que de alguna manera también, si quieren especializarse en este rubro que es OIM, que es básicamente, ¿no? Organizar la empresa a través de manuales de procesos, funciones, calidad, etcétera, etcétera, que de alguna manera también tiene que ver. Ahora, eso no quiere decir que el contador no lo pueda hacer, pero de alguna manera tiene que tener una cierta capacitación en el desarrollo de estos procesos. Entonces ahí ves la diferencia con el anterior manual, que si bien en el anterior manual todo está descrito teóricamente, aquí está apoyado con estos procedimientos y con estos flujos de procesos por cada procedimiento. Esta es la manera en cómo el sistema de organización administrativa de las leyes SAFCO, si quieres, ¿no? O como la Contraloría o como la unidad de regulación como la ASFI o en algún caso, ¿no? Alguna otra unidad te exige que presentes vos este tipo de información, ¿no? Entonces es un manual que, como han visto, no dista al otro, diferencias que existen entre uno y otro, pero que de alguna manera tienen también una cierta particularidad, ¿no? Una cierta particularidad que tiene que ver con esto, ¿no? Veamos uno más, a ver, en el caso de Inserpass, ¿no? Si bien aquí, mira, vamos a pasar un poquito, este es todo un manual de organización propiamente administrativa, ¿no? Entonces habla un poquito, ¿no? De todo aquello que significa cómo hacer la depreciación, etcétera, que enseguida vamos a ver, pero lo que me interesa es que vean esta parte, ¿no? El sistema de control de activos fijos, ¿no? Dentro de ello lo mismo habla de un concepto, un objetivo, un alcance, unos componentes, etcétera, y habla, mira, de una cierta clasificación, ¿no? Y como ves, ya con los tres manuales que estamos viendo, son similares, unos más sencillos que el otro, pero todos se centran en el control principalmente de los activos fijos tangibles,
Como ves, el día lunes hemos visto los activos fijos intangibles y los activos fijos semovientes. Y estos tres manuales que estoy mostrando están más orientados de qué, a los activos fijos tangibles. ¿Por qué a los tangibles? Porque aquí en La Paz, por lo menos, es un poco raro, diremos así, encontrar un manual de manejo de activos fijos semovientes, y ni qué decir de activos fijos eh, eh, intangibles como marcas, etcétera, ¿no? Pero en Santa Cruz, por ejemplo, sí se maneja, conozco empresas, ¿no? Que están, por ejemplo, con Fegasa Cruz, ¿no? La Federación de Ganaderos de Santa Cruz, que su manual de funciones de esta unidad de administración de activos fijos es bien interesante, ¿no? Habla, por ejemplo, del proceso de marcado, ¿no? El proceso de marcado de las reses, por ejemplo, ¿no? Habla de codificación de tipo de reses, etcétera, pero bueno, en el caso nuestro está más orientado este sistema a lo que es el activo fijo tangible, ¿no? Dentro de ello entonces estamos viendo aquí también, mira, un sistema de codificación que por la particularidad de la empresa te dice, por ejemplo, que uses código de barras o en algún caso pintura spray, que es lo más tradicional que nosotros vemos en la codificación de activos fijos que enseguida vamos a ver, ¿no? Si ustedes seguramente cuando estudiaban, etcétera, han visto en sus pupitres una cierta codificación, ¿no es cierto? Y que generalmente era con pintura spray. Hoy en día eso es obsoleto, ¿no? Pero sigue habiendo, ¿no? Sigue habiendo, pero eso es súper obsoleto, ¿no? Eso es de las épocas esas de nacimiento, si quieres, de esta gestión de activos fijos, ¿no? Y dentro de ello te habla, por ejemplo, de la identificación, cómo vas a hacer el código. Acá, mira, te está hablando de un cierto código que enseguida vamos a volver a ver, etcétera, ¿no? De alguna cierta codificación que enseguida lo vamos a ver. Habla un poquito de la depreciación, cómo es la toma de inventarios físicos, ¿no? Y de alguna manera quiénes son los responsables, etcétera, etcétera. Habla también de lo que son las incorporaciones, habla de lo que es la compra de activo fijo, ¿no? En este caso, por ejemplo, mira, dice la compra de activo fijo menor a $1,000, ¿no? Simplemente dice se debe justificar con una solicitud escrita, ¿no? De alguna manera, vamos a volver enseguida al otro manual que tiene que ver con la universidad, y de alguna manera se están fijando también aquí entonces límites de licitación, límites de compras directas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, particularidad de cada empresa, en este caso Inserpac, que es una empresa industrial, Bolivia TV, que es una empresa de comunicación, la Universidad Salesiana, que es una unidad educativa, etcétera, pero como ves, ¿no? La esencia del manual, es la misma, ¿no? De alguna manera, ¿no? Todos hablan de cómo se va a controlar el activo fijo, que hay que codificar, que tiene que haber un proceso tanto de alta, de baja, etcétera, ciertas prohibiciones, etcétera, y de alguna manera entonces la mayor parte de las empresas que de alguna manera tienen esta unidad de activos fijos tendrían que cumplir con este manual de proceso. Ustedes lo van a tener los tres manuales en el Classroom, así que les va a servir mínimamente para conocerlo, y si no, les va a servir para que ustedes tengan una base de cómo se debe realizar este manual de eh, manejo de activos fijos. Entonces, con eso sustentamos lo que estamos hablando, ¿no? Y de alguna manera vamos a volver ahora a las diapositivas y vamos a empezar también a ver esta parte que lo hemos dejado ayer, que significaba esto de la codificación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, vamos a compartir pantalla y volvemos a la diapositiva del día de ayer. Hemos quedado entonces en esta parte ayer, ¿no? Retrocedemos un poquito, hemos hablado de esto, ¿no? De lo que eran los procesos de adquisición, ¿no? En cuanto a lo que era la licitación, un convenio, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a hablar ya básicamente de algunos de esos procesos de ese manual
que es en este caso la incorporación del bien de uso, ¿no? Una vez que se ha comprado, entonces, ya sea por licitación, por invitación pública, por convenio directo, convenio marco, etcétera, etcétera, lo que queda ahora entonces es la incorporación. La incorporación es el que el activo ya está en la empresa y dentro de ella entonces aquí surge la otra parte, si quieres, de la administración de activos fijos, que tiene que ver con el control, el registro, la codificación, la depreciación, la alta y la baja de estos activos, ¿no? Entonces, este proceso de incorporación tiene que ver básicamente con la recepción del bien, es decir, ya tenerlo en la empresa, la alta de activos, es decir, codificarlos, entregarlos al responsable, etcétera, y también de alguna manera la recepción del material fungible, que significa básicamente todo aquello que la empresa va a hacer en cuanto a lo que es aquel activo que no está en balance, pero sí tiene que ser eh, de alguna manera de alguna manera controlado, diríamos así, desde el punto de vista de inventariación, pero quizá ya no desde el punto de vista de control financiero o en algún caso control inclusive o cálculo inclusive de depreciación, ¿no? Entonces, la recepción del bien es básicamente aquel proceso que significa que el bien después de la adquisición va a ser entregado, ¿no? Va a ser entregado, básicamente va a ser recepcionado, si quieres. Entonces, la función del responsable de administración de activos fijos será ver que este activo llegue en el plazo establecido en el convenio, ¿no? O en el contrato y que tenga todas las especificaciones técnicas, ¿no? Ahí de alguna manera tendrás también que formar tu comité. Imagínate que vos eres contador, administrador y están comprando equipos de computación, ¿no? En este caso, entonces, muchos de nosotros no sabemos, por ejemplo, distinguir una tarjeta de video, por ejemplo, ¿no? Entonces, viene el que me entrega el activo, al que le hemos comprado, yo tengo que revisar esa especificación. Si se ha comprado con una tarjeta de video de última generación, por ejemplo, ¿cómo saber cuál es la tarjeta de video primero y dónde identifico cuál es, o cómo identifico cuál es la tarjeta de última generación, entonces, o novena generación, por ejemplo? Entonces ahí necesito armar mi equipo de recepción y a la unidad de sistemas, por ejemplo, tendré que solicitar que hoy día me designen en comisión a una persona que me ayude a controlar la recepción de estos activos. ¿Para qué? Para ver que se cumplen las especificaciones técnicas, ¿no? De alguna manera, entonces, este personal técnico, ¿no? Nos va a ayudar, ¿no? A controlar esta recepción de los activos, ¿no? Lamentablemente en muchas organizaciones en el país no hay pues un cierto nivel de calidad en cuanto a la entrega, ¿no? Entonces, y eso hace de que lamentablemente también tengamos cierto accionar de mala fe, por ejemplo, en la entrega de los activos, ¿no? En la aduana nomás, miren, si alguno de ustedes trabaja en la aduana van a disculpar, pero cuando llega llega un vehículo, por ejemplo, a medio uso, ¿no? A medio uso, se pierde, por ejemplo, la radio, digamos, del vehículo. Entonces, de alguna manera no hay quien sea responsable, ¿no? Y de alguna manera, entonces, el hecho de que vos estás recepcionando ese activo y no tenga ya esa parte del vehículo, ya de alguna manera es tu responsabilidad, ¿no es cierto? Entonces, hay que formar nomás un comité técnico que te ayude a recepcionar aquello que se ha comprado en las condiciones que se ha comprado, ¿no? Inclusive desde el papel, ¿no? Hay muchos que te venden, por ejemplo, papel de 65 gramos y te dan o compras de 75 gramos para impresión y te dan de 65 gramos en impresión, ¿no? Entonces, miren, esas malas fes, diremos así, de alguna manera tiene que nomás sustentarse con el apoyo de este tipo de equipos técnicos, ¿no? Ahora, una vez que ya el equipo ha cumplido, dice, con esta recepción, ahí vamos a ver enseguida un documento que es, por ejemplo, la ficha Cardex, ¿no?
una vez que se ha cumplido este tipo de recepción, hay que empezar con el proceso de alta de activos fijos, ¿no? Y esta alta significa que nosotros vamos a constituir de alguna manera el control de estos bienes, ¿no? Obviamente, ¿no? Estos activos de alguna manera tendrán que tener un valor significativo desde el punto de vista de políticas contables, ¿no? Y que también sea duradero, por ejemplo, ¿no? De alguna manera que sean depreciables y que también tenga una cierta vida útil, ¿no? En un caso, entonces, esto está ya determinado en lo que hemos visto el día lunes, que es la consideración de un activo fijo, ¿no? Y una vez entonces que la empresa ya está recepcionando esos activos, esta alta de activos fijos también tendrá que ver con la codificación, que de alguna manera hoy se está utilizando la codificación QR, que enseguida vamos a explicar, ¿no? Y dentro de ello entonces, de alguna manera, llenar unos ciertos datos, sino un file, sino un cardex, etcétera, donde se detallen las características de cada activo, ¿no? Y dentro de ello también a qué unidad, departamento, etcétera, está siendo destinada este activo, ¿no? De alguna manera entonces el bien es dado de alta de acuerdo, ¿no? De acuerdo a lo que significa el tipo también de incorporación, ya sea por compra, por donación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿no? Quizá lo más importante de esta alta de activos es primero la codificación y segundo el saber llenar mínimamente un file, una ficha Cardex o alguna base de datos, algún tipo, ¿no? Algún tipo de control en el cual se determine, por ejemplo, fechas de compra, condiciones de compra, características del producto, etcétera. ¿Para qué? Para que me sirva de punto de partida para hacer lo demás que significa depreciaciones, para partir, por ejemplo, desde un punto de vista de inventariación, para partir, por ejemplo, desde un punto de vista de control, de asignación y también de desasignación del activo, ¿no? Entonces, si yo te entrego a ti una computadora, una laptop, por ejemplo, ¿no? Con lector, bueno, te entrego una computadora con una tarjeta de video, ¿no? Y mañana tú me estás devolviendo la computadora sin tarjeta de video, entonces ahí ya hay un cierto tipo de dolo, ¿no? Alguien se lo sacó, valga el término, la tarjeta de video, pero cómo saber cómo te he entregado si yo no tengo un documento, una base de datos, ya sea así sea un file, etcétera, en el cual esté registrado cuáles eran las características de esa computadora, ¿no? La mente es tan frágil que hace 2 años podía haberte entregado este equipo, ¿no? Y yo no me acuerdo, pues, si tenía o no tenía tarjeta, ¿no? Entonces tengo que hacer uso de mi memoria y en ese caso, quizá mi memoria funcione y me diga, sí, pero este equipo tenía tarjeta de video, ¿no? Pero si no es así, hasta puedo desconfiar de la buena fe del trabajador, ¿no? Y me dice, no, así me has entregado tú y así te lo estoy entregando. Entonces, de alguna manera tiene que ver con esto, ¿no? Inclusive he visto casos que el contador se pelea con el gerente o con el administrador y se va y se lo lleva hasta el CPU, ¿no? Porque ahí está toda la contabilidad y no devuelve hasta que le paguen o simplemente, ¿no? Le pone una de esas claves especiales a su computador, ya no se puede hacer más. O sea, muchas cosas que tienen que ver con esta parte, ¿no? De la administración de activos fijos. Entonces, vamos viendo primero qué y cómo se hace la codificación, ¿no? De alguna manera, para la codificación tengo que utilizar este tipo de lectores ópticos e impresoras también que tienen que ver con este código, ya sea QR, código de barra o código de árbol en algún caso, y materiales, como ven acá, ¿no? Materiales que evitan, por ejemplo, un cierto dolo en cuanto al despegado, por ejemplo, de este tipo de códigos, ¿no? Si bien habíamos visto, por ejemplo, en el manual de Inserpass que se permitía utilizar, por ejemplo, pintura en spray, ya les he dicho que eso es obsoleto. Hoy, por ejemplo, se utiliza este tipo de materiales, ¿no? Un material, por ejemplo, un papel cáscara de huevo, donde se pega y ya no se puede despegar más el código
Y este despegue, le llamaremos así, tiene que ver ya con una cierta, ¿cómo te puedo decir, no? Una cierta falta en la empresa que también de alguna manera tendría que estar descrita, tendría que estar denunciada ya en un reglamento interno de la empresa que enseguida os voy a mostrar, ¿no? Entonces, es importante también que este manual, este proceso de codificación, esté acompañado por reglas internas de la empresa, en el cual, por ejemplo, se diga que el despegado o destrozo, ¿no?, de esta codificación de activos fijos es considerada una falta en la empresa y dentro de ello inclusive se podrá actuar penalmente, ¿no? Como les digo, es tan fácil sacar una tarjeta de video, es tan fácil sacar un disco duro que mantenga información de la computadora, etcétera. De alguna manera, entonces, este tipo de codificación y este tipo de uso de materiales de codificación, como el material cáscara de huevo, por ejemplo, o el papel cáscara de huevo, ¿no?, que generalmente se utiliza mucho en nuestro medio, de alguna manera ayudan a este control de activos fijos, ¿no? Ahora, para codificar yo necesito una estructura, ¿no? De alguna manera, entonces, esta estructura tiene que ver con esto, ¿no? De alguna manera, una estructura que tenga que ver con un grupo contable, hacemos un poquito para que me entiendan, una estructura de un código general que generalmente se hace en cuanto a lo que es el, el uso de un código, ¿no? El uso de un código, y que este código, lo más tradicional, si quieren, en nuestro país o en nuestra realidad, es el uso de los códigos árbol, ¿no? Que esta codificación manual, si quieren, tiene que ver con el uso de dígitos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, 9 dígitos, ¿no?, que de alguna manera tienen que ver con la estructura, ¿no?, de 2 en 2, vamos a tomar aquí de 2 en 2, y que de alguna manera dice, tienen que ver con el grupo contable, el subgrupo contable, la ubicación o dónde se encuentra el activo y el número correlativo, que de alguna manera también nos sirve para utilizar ese sistema de información de activos fijos, ¿no? Entonces, para llegar a este código, lo que nosotros hemos diseñado es lo siguiente, ¿no? Una estructura donde dice 2 dígitos para un grupo contable, otros 2 dígitos para un subgrupo contable, ¿no? Otros 2 dígitos que significa una ubicación general y 3 para el número correlativo del bien. Entonces vamos a utilizar, dice, ¿no?, 2, 4, 6, 7 dígitos. Y los 7 dígitos están compuestos por el grupo contable, una segunda clasificación, un número correlativo y un número asignado del activo, ¿no? Aquí se me ha hecho algo negro, pero básicamente, a ver si podemos ver, volvamos acá, ¿no? En algún caso, entonces, estamos hablando, ¿no?, de que este grupo contable va a usar 2 dígitos, en algún caso mueble, ¿no? Un subgrupo contable, en el módulo inicial podemos tener escritorios, ¿no? Una ubicación general, escritorios en gerencia general, en gerencia comercial, etcétera, y digamos tenemos 5 escritorios en gerencia comercial. Entonces, del 1 al 5 va a ser el número correlativo. Este es, si quieren, lo más tradicional que se utiliza, ¿no?, el denominado, la denominada codificación de árbol, que de alguna manera tiene que ver con una codificación manual también, ¿no? Y que en muchos de los casos, quizá han visto ustedes, están pintados en los activos, especialmente con spray, ¿no? De alguna manera, entonces, una codificación mucho más moderna y es el uso de códigos de barra, ¿no? Ustedes entren al Word nomás o al Excel, pongan su nombre y busquen la generación de activos fijos, perdón, la generación de código de barras, y en esta generación de código de barras ustedes ya pueden tener su nombre generado en código de barras. Entonces ya no es difícil hoy tener o codificar los activos en cuanto a la en este caso, entonces, un segundito. Y ahora sí volvemos entonces.
En cuanto a lo que es entonces ya el uso de este código de barras, de alguna manera entonces, mira, dice, ¿no? Este código de barras va a identificar, ¿no? En algún caso el activo, en este caso el activo 8004, ¿no? Un prefijo que tiene que ver con esto, en país, ciudad, etcétera, que básicamente especifica un número electrónico, el EAN, el Electronic Aleatorial Number, un número electrónico para cada activo, y dentro de ello codifica ya la empresa, ¿no? En este caso, no sé, imagínate, estamos en un banco, ¿no? Entonces, en este caso dice identificador de aplicación, ¿no? Luego dice el prefijo del país, podemos poner prefijo de La Paz, digamos, ¿no? En este caso va a ser Banco Unión, si quieres, ¿no? Esto va a ser, digamos, La Paz, el 770 es La Paz. El azul dice la empresa o puede ser una subclasificación. Imagínate Oficina El Alto, ¿no? Y luego dice el número propio aleatorio. En este caso el 00001, que será el escritorio número 1, ¿no? Y el código de control, el número 7, que va a ser, digamos, el gerente general de la oficina del Alto, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta codificación también la tienes que armar tú, entras inclusive a la nube de internet, y ahí puedes tener distintos softwares de generación de códigos de barra, ¿no? Dentro de ello, entonces, una opción un poco más moderna, diremos así, sobre esta codificación tradicional que es la del árbol o la manual, es este código de barras, ¿no? Para ello ya necesitas, ¿no? Tener una impresora, ¿no? Una impresora, cualquier tipo de impresora, ¿no? Que de alguna manera ya te imprima este código de barras. Aquí ya no podrás utilizar la pintura spray, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí ya necesitas mínimo un lector óptico, ¿no? Que te ayude a entender la ubicación, etcétera, de este activo. Y también de alguna manera una impresora común y corriente que de alguna manera, utilizando el Excel nomás, ya te ayuda a hacer este código de barras, ¿no? Entonces este es una codificación mucho más moderna, si quieres, que lo que tradicionalmente vemos en lo que es el pintado, ¿no? Ahora, dentro de lo que es este código de barras, de alguna manera, ¿no? Este código de barras es un sistema que nos brinda mucha más seguridad en cuanto al activo, ¿no? Por lo menos para la inventariación, ¿no? Si tienes un lector óptico, ¿no? Es simple y lo hace mucho más fácil la utilización de este código de barras, hace mucho más fácil la inventariación, hace mucho más fácil la asignación de el activo, etcétera. Por lo tanto, se garantiza un trabajo mucho más eficiente, ¿no? Mucho más si está apoyado esto por un software, ¿no? Que tiene que ver con la utilización inclusive ya de chips, ¿no? En algún caso, los denominados refit, ¿no? Que son los chips, si quieres, que tienen que ver ya con una segunda generación de este código de barras, ¿no? Los famosos chips que también necesita de alguna manera un cierto lector óptico, ¿no? Que simplemente una pequeña barrita, diremos así, como el celular que ustedes tienen o el chip que tienen en su celular, y que de alguna manera también es adhesivo, colado, si quieres, en los activos, y que hace mucho más fácil en relación a este código, ¿no? De alguna manera, la diferencia entre este código de barra y este chip es que el chip ya tiene mucha más, ya puede almacenar mucha más información, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el código de barras no tenemos, por ejemplo, ciertos conceptos asociados al activo. Imagínate, y como hemos dicho, ¿no? Un escritorio, en este caso, pero un escritorio de 5, de 7 cajones. Ya no podemos poner más, no más de datos quizá acá, porque así lo dice nuestro sistema. Pero si yo utilizo este chip, ya podré en este chip introducir un cierto tipo de información adicional a lo que es ese número electrónico, ¿no? Es decir, una cierta información adicional, ¿no? Hoy está de moda o se está utilizando mucho la codificación QR, ¿no? Que es básicamente unos dígitos que tienen que que de alguna manera almacenan mucha más información, principalmente porque su información está almacenada en dos dimensiones, ¿no?
de alguna manera en este código, a diferencia del código de barra y el chip, en estos códigos QR se pueden meter más información. Desde videos, se pueden meter información ya en red, se pueden meter fotografías, imágenes, etcétera, etcétera, que son mucho más eficientes que los RFID o también el código de barras, ¿no? En este caso, entonces, por ejemplo, un código QR, ¿no? De alguna manera, sí, ¿cómo te puedo decir? Tiene una cierta información, ¿no? Que por ser, por ejemplo, mucho mayor la información, de alguna manera hace que tengas que tener un software que sepa leer este tipo de códigos, ¿no? Un celular básicamente que de alguna manera va a leer este código de barras versus el RFID, por ejemplo, que sí necesita un intranet, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de ello estamos viendo, mira, la codificación que existe en este tipo de activos y dentro de ello, ¿no? De alguna manera, entonces, eh, tendrás que diseñar vos en tu manual de funciones, tu manual de procesos, qué parámetros van a ingresar en esta codificación, ¿no? Volvamos a los ejemplos que hemos visto. A ver, veamos primero en este caso, ¿no? En este caso, vayamos a ver cuáles son los parámetros que se han especificado en lo que es este manual de codificación. Y aquí te dice, por ejemplo, ¿no? Que primero el papel debe ser adhesivo, ¿no? De alguna manera, entonces, dice, este papel no podrá ser quitado, ¿no? Es decir, no se puede despegar. De alguna manera también determinarás, por ejemplo, el tamaño, ¿no? Y qué datos vas a ingresar, por ejemplo, en ese código QR, ¿no? Aquí te dice el número, te dice el tamaño, la calidad, el batch, etcétera, qué documento, qué tipo de impresora necesitas de alguna manera, ¿no? Y te dice que tengas unos ciertos códigos en cuanto a lo que es cada rubro contable. No es lo mismo en el otro ejemplo que hemos visto, en el caso de Inserpass. A ver, veremos un segundito. En este caso de Inserpass, están utilizando ya no un código de barras, no un código QR, no un RFID, sino está utilizando una codificación tradicional que tiene que ver con la que hemos visto, la codificación manual, la codificación del árbol, ¿no? Y dentro de ellos seguramente ellos han definido ya este código, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la planta, dice, el código va a tener esto. PI, que va a significar, dice, planta industrial, obviamente de Inserpass, ¿no? ML1, que país va a significar, dice, modelo en línea 1, que debe ser la máquina, en este caso la maquinaria que está haciendo, por ejemplo, las tejas, los ladrillos, ¿no? El 03, que va a ser, dice, aquello que significa la máquina o la cuenta contable, maquinaria y equipo. D002, que dice que va a ser el dosificador, D seguramente por este equipo que se llama dosificador, y 002, que debe ser en este caso en la segunda máquina, ¿no? O en este caso la segunda marca, la segunda clase de esta máquina, y el 003, que será en este caso el número correlativo de la empresa. En este caso, entonces, en Inserpass, como ves, están utilizando una codificación manual, ¿no? Que de alguna manera nos ayuda, pero también hoy en día es obsoleto, ¿no? Entonces, quizá una de las partes más tradicionales, diríamos así, de la codificación de activos fijos es esta parte, ¿no? Del uso ya sea de esta codificación más tradicional, que es el código de barras, o también la utilización más tecnológica, si quieres, en cuanto a los códigos RFID y los códigos QR. Bien, una parte también de esta ya incorporación de activos tiene que ver con aquellos documentos que se van a usar. En este caso estamos viendo documentos que tienen que ver con el CARDEX, ¿no? El CARDEX, información que
se va a utilizar del documento, perdón, documentos que se van a utilizar en relación al equipo. Aquí estamos hablando entonces de algún documento, ¿no? Que de alguna manera nos muestra ciertos datos del equipo en cuanto a su uso, si está en buen estado, alguna observación que tengan, etcétera, ¿no? Y que de alguna manera también es, si quieres, ¿no? El documento de identificación del activo, ¿no? Otro que tiene que ver con el inventario, es listado, si quieren, de los activos, ¿no? Las fichas de salida, es decir, la entrega también de los activos, ¿no? La asignación, si quieren, ¿no? Otro que tiene que ver, por ejemplo, con el acta de traslado del bien. Imagínate que estamos llevando un bien a una oficina en particular, ¿no? Por X o Z razón. En este caso, entonces, hay un acta, si quieres, de traslado, en el cual seguramente se va a registrar el traslado propiamente de este activo, ¿no? Y más documentos que de alguna manera en cada manual de funciones ustedes lo pueden determinar, ¿sí? Bien, vamos a pasar ahora a ver un sistema de administración de activos fijos que de alguna manera es un sistemita muy sencillo. Es uno de los sistemas más pirateados, si quieren, aquí en La Paz. Se llama el sistema de información y codificación, que es el sistema SIGJAG, que dentro de este sistema tiene una parte, si quieren, de este software, que es básicamente el sistema de codificación, ¿no? De activos fijos, y que principalmente nos sirve para el uso de un software que tiene que ver con esto que es el uso de los activos, ¿sí? Esperen un segundito. Vamos a cargar el sistema. Denme un segundito, vamos a cargar el sistema. Bien, este es el sistema que tiene que ver con un sistema básico de administración de activos fijos. ¿No? Se llama Sistema Integrado de Contabilidad. Dentro de ello, el SAP-YAG, así se llama, el Sistema de Administración de Activos Fijos. Javier Arcón Canqui se llama, ¿no? Ustedes pueden buscar en el internet, hay licencias de 50 bolivianos para el manejo de este sistema, que es bien sencillito. Obviamente puede ser mucho más complejo en relación a cada uso de cada empresa, ¿ya? Entonces, dentro de ello, aquí este sistema nos muestra una base, ¿no? Una base de datos que tiene que ver con el uso, ¿no? De estos activos, y básicamente está desarrollado en base a ese manual genérico que hemos visto, ¿no? Como ves aquí, ¿no? Vamos a ver en el menú, tiene una parte de manejo de activos fijos, lo que hemos visto, altas, bajas de activos, tiene que ver con una codificación de rubros contables, tipo de bien, etcétera, la ubicación, el responsable, que enseguida vamos a ver, actualización y depreciación, que si no es hoy día lo vamos a ver mañana, y quizá algo que es bien importante, ¿no? Los reportes que tienen que ver con rubros, con altas, bajas, etcétera, y también de alguna manera las planillas de depreciación. Entonces, a ver, vamos viendo primero, en este caso, los rubros contables, ¿no? Como ven, acá tenemos rubros contables, ¿no? Los tradicionales, que tiene que ver con
que tiene que ver con activos, ¿no? En este caso, miren, edificios, muebles, maquinarias, etcétera, ¿no? Y que de alguna manera hay ciertos activos, digamos así, que no son tradicionales para nosotros, ¿no? Como por ejemplo, mira, aquí estamos viendo lo que son aviones, ¿no? Estamos viendo lo que son animales de trabajo, ¿no? Algún caso, por ejemplo, mira, estanques bañados, etcétera, que tienen que ver con este tipo de activos, fijos que no son los tradicionales, ¿no? Que no son los tradicionales, ¿sí? Entonces, de alguna manera, están ya viendo en este sistema ese tipo de activos que, si bien no son tangibles, ¿no? Tienen que ver con estos activos fijos semovientes, ¿no? De alguna manera, entonces, mira, estamos viendo aquí alambrados, etcétera, que no son muy tradicionales para nosotros, pero inclusive ya se está hablando del manejo de activos fijos en lo que es, por ejemplo, los denominados activos biológicos. Mira, aquí estamos viendo caña de azúcar, uvas, árboles frutales, etcétera. Entonces, ya mira cómo los sistemas están ya orientándose no solamente al manejo de estos activos tradicionales, los tangibles, sino inclusive a estos activos fijos semovientes, ¿no? E inclusive abren la posibilidad, diremos así, de controlar los otros activos, los que son los activos fijos intangibles. Pero de alguna manera, ¿no? En este sistema podrás adicionar otro activo. Aquí le vamos a poner, por ejemplo, marcas, ¿no? En este caso ponemos marcas y simplemente añadimos, ¿no? Y tenemos aquí nuestro código, nuestro activo, nuestro rubro adicionado en marcas. Entonces, esa es la facilidad de este tipo de software, ¿no? Obviamente hay un software mucho más complejos, mucho más sencillos, etcétera, pero de alguna manera te estoy mostrando en este caso lo que son los activos fijos, ¿no? Las altas, lo que son los activos en cuanto a lo que son los rubros. Tipos de bien, lo mismo, mira, ¿no? Aquí vemos de manera general cierto tipo de activos, por ejemplo, acordeones, asientos. Vamos buscando, mira, un baúl, ¿no? Tiene que ver con cierto tipo de eh, activos, ¿no? Que de alguna manera te muestran ciertas cosas. Mira, aquí vemos una cuna, por ejemplo, ¿no? Una cuna, ¿sí? Otro activo está de manera tapética, si quieres, mira, extintores, pasemos así rapidito para ver percheros, por ejemplo, ¿no? Eh, cortadores, ¿no? Flujómetros, mira, te das cuenta, distinto tipo de activos, ¿no? Y como aquí está abierto, si quieres, el sistema a registrar todo tipo de activos, aquí vos podrás adicionar, ¿no? Podrás adicionar, ¿no? Un cierto activo. Aquí vamos a adicionar, por ejemplo, el último código, le vamos a poner así, ¿no? Vacas lecheras, por ejemplo, ¿no? Y buscamos el rubro contable, en este caso será animales de trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces ya adicionamos en este caso el último código, ¿no? En este caso el último código que tendrá que ver con las vacas lecheras. De alguna manera entonces también podemos visualizar en este caso nuestros tipos de bienes que de alguna manera nos están ayudando a manejar con más detalle, ¿no? Este tipo de activos. Son datos que tienes que manejarlos vos desde el punto de vista de generar, enseguida vamos a hacer una alta, por ejemplo, ¿no? Y la ubicación, ¿no? En este caso tenemos gerencia general, gerencia comercial, gerencia de producción. Vamos a adicionar, digamos, el código 401, que en este caso va a ser, si quieres, así le pondremos, de gerencia, ¿no? Oficina de gerencia. Entonces le ponemos aceptar y aquí ya nos ha adicionado el código 400. Pero podemos adicionar algo más grande, digamos un campamento minero. El código 500, que van a ser todos los activos que estén en el campamento minero, digamos, campamento mina le vamos a poner.
Entonces estoy adicionando y con eso ya me está adicionando ciertas características que hemos visto en esa codificación, que tiene que ver con tipo de bien, tiene que ver con rubro, tiene que ver con ubicación y también responsable. En este caso, a ver, pondremos aquí un responsable, en este caso estoy solamente yo. Vamos a crear el código 101 para Juan Pérez, ¿no? El código 101 para Juan Pérez, y en este caso va a ser el contador. Entonces aceptamos. También de alguna manera ya estamos adicionando todo aquello que necesita nuestro código, que significa en este caso el responsable, ¿no? El responsable, ¿no? Y de alguna manera ahora sí podemos pasar a ver lo que es en este caso el alta, ¿no? Vamos a suponer que hemos comprado, a ver, hacemos en este caso un alta, ¿no? Vamos a adicionar, en este caso la unidad, una unidad, ¿no? Adicionamos un nuevo producto, buscamos el número del bien, un bien nuevo, estamos hablando del 2019 en esta base de datos, hablemos que hemos comprado en enero, vamos a poner el 2 de enero, ya tengo los tipos de cambio que significa la actualización, que lo vamos a ver hoy o mañana, el tipo de cambio. Y también tengo, dice, ya unos ciertos requisitos que tienen que ver con el financiador. Nosotros nos hemos comprado esto, por lo tanto, recursos propios, ¿no? Rubro contable, a ver, compraremos un vehículo automotor, ¿no? En este caso, el tipo de bien, que sea una vagoneta, puedes meter ahí, como hemos visto hace un momento, el tipo del bien. Asignamos la vida útil, en este caso dice 60 meses, ¿no? Cantidad, un vehículo, número correlativo, en este caso 005, un valor inicial, pongámosle de 200.000 bolivianos, ¿no? Depreciación acumulada, 0 porque es nuevo. Ubicación, que esté, digamos, en el campamento minero, y que el responsable sea, digamos, el contador. Ahí pueden meter vos todo lo que quieras, ¿no? Y una pequeña descripción, ahí le ponemos el CARDEX si quieres que estamos hablando, ¿no? Vehículo Toyota Land Cruiser, color blanco, cabina, ¿qué más? Chasis 1, 2, 3, 4, 5, CRPVA, lo que hemos visto ayer, ¿no? El certificado de propiedad 2, 3, 4, 5, no sé, más datos que vos puedes meter en esto, ¿no? Y con esto guardamos el dato, dice visualizamos, y aquí ya tendrías la ficha, ¿no? La ficha CARDEX del vehículo, que significa en qué fecha se ha metido, cuál es el responsable, etcétera, etcétera. Y esto es lo que te decía que tendríamos que tener como base de datos mínimamente archivada en un file, ¿no? Para saber en qué fecha se ha entregado, cuál es la condición del vehículo. Imagínate que están devolviendo un vehículo café, ya no blanco, entonces tendrás que ver qué es lo que ha pasado con el vehículo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, de alguna manera, esto nos está ayudando a hacer el alta de el activo, ¿no? Vamos a ver entonces en este caso un reporte de altas, ¿no? A ver, tenemos un segundito. Rubro contable, si no me equivoco eran vehículos, ¿no? Vehículos automotores, ¿no? La fecha del periodo, y ahí tenemos, ¿no? Un inventario de activos con los cuales yo tendría que ir a hacer la verificación. Tendrás obviamente hojas de hojas, y ahí tendrás que ir vos verificando si todavía existe, no existe, si ha habido un valor en cuánto es la depreciación, que enseguida vamos a ver, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, este software que es sencillito nos ayuda a registrar este tipo de activos, ¿no? Entonces, este software de alguna manera nos ayuda a manejar con mejor eficiencia estos denominados activos fijos, ¿no? Ahora vamos a ver una baja de activos. Vamos a ver, busquemos siempre la unidad, en este caso unidad XX, que es nosotros, ¿no? La unidad de activos fijos.
vamos a... esperen un segundito. Estamos haciendo todavía una acta. Vámonos aquí. Esperen un segundito. Estamos viendo de bajas, ¿no? Rubro contable. Esperen un segundito. En este caso, ¿no? La baja del bien, ¿no? Adiciona. Espérenme, algo está pasando aquí. Ah, no, mira. ¿Sí? Podemos editar en este caso. Imagínate que el vehículo nos hemos equivocado en cuanto a lo que es el valor, ¿no? Un vehículo de 140,000, ¿no? En este caso dice actualiza, deprecia, sí. Entonces, aquí vamos a ir a ver, ¿no? Número de alta. Espérenme, ¿no? Está habilitando mis bajas. Espérenme un segundito, vamos a ver. No puedo habilitar mis bajas. Aquí tendría que habilitar. Ah, sí, aquí está. Motivo de baja, ¿no? En este caso, vamos a poner que nos han robado. Robo fortuito. Vamos a poner el 19 de enero del 2019. Esa fecha nos han robado, nos han hurtado. ¿Sí? ¿Deseas dar de baja este vehículo blanco? Dice sí. Con ello entonces el vehículo se ha dado de baja, ¿no? Y vamos a ver ahora un reporte activo, un reporte de bajas. La unidad X, ¿no? Inclusive podemos ver todos. Y ahí tenemos el reporte de bajas, ¿no? Hemos dado de baja un vehículo, dice por hurto, robo, fortuito, ¿no? De alguna manera, entonces, se puede diseñar este tipo de sistemas, ¿no? Que hoy no se podría entender que una unidad de activos fijos no esté respaldada por este tipo de software. Como te digo, este software es el más sencillito, ahí por donde venden softwares, los puedes vos encontrar de alguna manera, comprarlos, ¿no? Y dentro de ello, entonces, de alguna manera, te ayuda a ser mucho más eficiente en cuanto al control de los activos fijos, ¿no? Mientras salgamos del software o del sistema, ¿alguna consulta? ¿Alguna consulta? Ya, ahora entonces vamos a entrar a la cuarta parte del seminario, que es la depreciación, ¿no? Que es la depreciación. De alguna manera, entonces, vamos a entender. Licenciado, una preguntita. Acerca de los temas que ahorita nos explicó, nos tenía que mandar para los documentos, los apuntes por Classroom. ¿Nos pasó, licenciado? No, todavía no los he habilitado. Y yo creo que Ah, también los ya, voy a habilitar. Ya tengo los correos que me han mandado ayer. Y todo esto lo van a ya, tener licenciado. ustedes en el Classroom, desde la explicación hasta todo esto que estamos viendo. Así que hoy día, en el mejor de los casos, se me ha colapsado un poquito el tiempo, pero dentro de ello, si no es Ay, hoy, máximo hasta mañana al mediodía ya van a poder entrar ustedes. Y eso va a estar abierto, así que lo van a poder ver en cualquier momento. ya, licenciado. Y otra preguntita más, Sí, dime. licenciado, acerca del QR que nos estaba explicando que podía modificarse, incluso poner fotos y algunos datos más. También se puede poner un documento ahí. ¿Se podría agregar en el QR eso? ¿Se podría? Sí, bien tu pregunta. Este documento de alta que hemos visto en este sistemita, tú lo puedes generar como imagen o simplemente como documento Word, y eso lo puedes generar en cuanto a lo que es tu generador de QR. Ahora, para el generador de QR no es, en algunos casos sí tienes que tener alguna licencia, ¿no? Pero también hay una ciertos softwares, ¿no? Ciertos softwares que te ayudan a generar ciertos códigos QR. Si tú entras, por ejemplo, al YouTube, etcétera, hay videos de
cómo puedes generar estos códigos QR gratuitos, ¿no? De alguna manera, entonces, obviamente, para que el software sea mucho más individualizado, sí tendrás que pagar una licencia que no pasa los $12 anuales, ¿no? $12 anuales, hay un software que genera códigos, ¿no? Y dentro de ello, tú puedes almacenar en la nube no solamente ese documento, sino la misma foto e imagen de lo que es el activo fijo, ¿no? Desde, por ejemplo, un vehículo, el número de chasis. Si alguna vez han asistido ustedes a la inspección vehicular, los amigos policías están siempre limpiando el código o el número del chasis, ¿no? Entonces, dentro de ello, inclusive este número de chasis en imagen ya se puede guardar en este código QR. O sea, el código QR es bastante, eh, ¿cómo te puedo decir, no? Generoso, diremos, para el almacenamiento de esta información. Lo que sí es recomendación, lo que sí es recomendación, ¿no? Que la impresión de estos códigos sí lo hagan en un material que no puede ser vulnerado, ¿no? Que no puede ser vulnerado. Es decir, lo que les he dicho hace un momento, ¿no? El papel denominado cáscara de huevo, ¿no? Que es un adhesivo que si tú lo vas sacando, así como el huevo se va partiendo y ya eso tiene que ser generado a través de un reglamento interno, ¿no? A ver, les mostraré un reglamento interno. Es recomendación también importante que la empresa tenga un código interno, ¿no? Un cierto reglamento interno en el cual se determine la persona que rompa, por ejemplo, este papel cáscara de huevo, ¿no? De alguna manera está cometiendo una cierta falta, ¿no? Y esto les recomiendo mucho porque en el caso, por ejemplo, de las computadoras se pierde desde los discos duros, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿no? Hay que nomás generar un reglamento interno que te ayude y te respalde a que tú puedas sancionar al trabajador en cuanto a lo que es esta vulneración al trabajo que tú estás haciendo en este código de barras. Aquí tengo este código QR o también inclusive el código de barras. Aquí le estoy mostrando un reglamento interno, ¿no? Y en este reglamento interno, por ejemplo, está, ¿no? Un capítulo especial para los activos fijos, ¿no? Habla del concepto, etcétera, ¿no? La recepción de muebles, la incorporación, del registro de propietario, etcétera, ¿no? La asignación, el mantenimiento, ¿no? Y la inspección. Con esto entonces te sustenta vos de manera normativa o legal en la empresa de que tú puedes inspeccionar en cualquier momento ese activo, y aquí están las prohibiciones, ¿no? De alguna manera, ¿no? Mira, usar, dice, los inmuebles, en este caso estamos hablando de una computadora o un inmueble, para el beneficio particular o privado, ¿no? De alguna manera, entonces, este reglamento interno tiene que ser conocido por el trabajador, y dentro de ello, entonces, con esto sustentas vos que si el trabajador de alguna manera rompe ese código, ¿no? Porque a veces hay cosas inocentes, diremos así, ¿no? La secretaria que se le ha arruinado o ha empezado a salir un cierto olor a quemado del CPU y lo ha abierto, ¿no? Cosas inocentes que puede pasar, pero también, ¿no? Hay que ser un poco a veces desconfiado, y la gente puede desde piratear cierto software inclusive en cuanto a lo que es el disco duro, por ejemplo, de la computadora. Entonces, este tipo de reglamentos también tienen que ir a respaldar el trabajo que estás haciendo, y en ello podrás determinar que se considera falta grave la rotura, por ejemplo, de la impresión de este código QR. Ahora, los datos lo vas a tener vos en la nube, ¿no? Vas a poder bajarlo en cualquier momento en la nube de internet y verificar si realmente, ¿no? Se está o no con el activo que se le ha entregado. Hay casos en las empresas que a veces el trabajador, por no perder su trabajo, se ha quemado, digamos, un cierto equipo, repone el equipo y no dice nada a la administración, y pues la operación administrativa sigue, y en su momento, cuando tiene que irse, digamos, el trabajador ya termina su relación laboral,
quiere llevárselo el equipo alegando que él se ha comprado, ¿no? Y alega que el responsable de la administración nunca le ha revisado, por ejemplo, estos activos que en su momento él se ha traído, valga el término, de su casa, etcétera. Hay cosas tan irrisorias en la vida profesional que, pues, mientras más regulado esté todo, más eficiente es tu trabajo, ¿no? Entonces, recomendación esta, ¿no? Estos códigos utilicen la nube, ¿no? Y de alguna manera también, pero susténtense siempre con este tipo de eh, reglamentos, ayudas que les va a ayudar en su trabajo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Lick, buenas noches. Sí. Más que una pregunta, yo quisiera pedirle un favor que no sé si tal vez nos puede compartir esos documentos, por ejemplo, el manual de procedimientos que nos estaba mostrando como ejemplo de BTV, de Bolivia TV y para los activos fijos, ¿no? Para el manejo de los activos fijos. Si nos podría compartir el documento. Sí, va a estar en el Classroom, va a estar en el Classroom, va a estar así en Word para que ustedes lo puedan bajar y dentro de ello les sirva como guía para hacer su trabajo. Son 5 lecciones, le llamaremos así, en las cuales hay video, hay las diapositivas que están viendo, la charla que estamos teniendo estos días, va a estar ahí compartido, así que lo van a poder bajar en cualquier momento. Lo que sí no va a estar es el software que les he mostrado, porque de alguna manera tiene una cierta licencia, ¿no? Pero sí les puedo direccionar cierto número, ¿no? De Javier, que es una persona muy, muy accesible, y que si tú, por ejemplo, como estudiante le pides que te dé la licencia, por ejemplo, para el manejo no solamente de activos fijos, sino inventario, sistema contable e inclusive elaboración de planillas, ¿no? Por cada software anual te cobra 50 bolivianos en calidad de estudiante, la licencia anual, ¿no? Entonces, de alguna manera, mira, en la empresa si invertimos nomás en un software que para empresas NIPES él cobra 250 bolivianos, es pues relativamente barato, ¿no? Un software del Sound System, por ejemplo, que es un sistema internacional, ¿no? La licencia anual es $2.500 porque es el software más utilizado en el mundo en cuanto a lo que es el control de activos fijos. Lo utilizan, por ejemplo, aquí en La Paz, el programa de las Naciones Unidas, lo utiliza también Save Children International, que es organismos internacionales, pero mira, su licencia de uso anual es $2.500 versus 250 bolivianos el software que les he mostrado. A veces no hay ese tipo de inversiones en las empresas, ¿no? Pero bueno, eso sí no va a estar, pero les direcciono para que ustedes puedan contactarse con Javier si así lo desean. Obviamente hay muchos más softwares en el país, hay muchos más. Santa Cruz especialmente está hoy, diremos así, más adelante que La Paz en cuanto a lo que es desarrollo de software y dentro de ello esta operación de administración contable o administración financiera de activos. Santa Cruz está mucho más adelante, ¿no? Entonces, de alguna manera en Santa Cruz también hay softwares bien especiales con esa particularidad que están orientados principalmente a las fábricas y a lo que es el sistema agrícola, ganadero, industrial. Softwares bien interesantes, ¿no? Que si alguna vez pueden ir ustedes, por ejemplo, a esta feria de Santa Cruz, la que se llama Expo Cruz, ¿no? Va a ver que las vacas ya tienen en su oreja, y ya están codificadas como activo con código de barras, ¿no? Entonces, son cositas bien interesantes, alguna vez pueden ir. Listo, ¿alguien más que quiera preguntar? Ya, acá la paramos entonces, ya nos empezó el tiempo. Mañana nos vemos a las 7. Vamos a ver lo que es depreciación y lo que es revalúo técnico. Ya, entonces, si no hay alguna pregunta, estaríamos quedando aquí. Gracias, licenciado. Buenas noches. Listo, les agradezco. Todo claro, Lick, gracias. Que queden buena noche, tengan buena noche. Gracias, licenciado. Chao, chao. Gracias, Hasta mañana, licenciado. Lice. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, Lice. Hasta Mañana, mañana. Lick.
Extraño, Liz.